En esta clase vamos a ver 5 librerías para hacer EDA, es decir, Exploratory Data Analysis, análisis exploratorio de datos, que es básicamente describir los datos con los que estamos trabajando, que es el paso inicial, lo primero que tenemos que hacer cuando nos dan nuestros datos. ¿Para qué? Para ver esa primera información que nos devuelve, ¿no? Las características de las variables que están contenidas dentro de esos datos, si hay problemas como por ejemplo valores faltantes y este tipo de cosas. Esto es esencial para garantizar que los datos sean de buena calidad antes de ir a cosas más avanzadas como crear modelos de estadística, de aprendizaje automático, ¿vale? De machine learning y ese tipo de cosas que también podemos hacer, pero el paso inicial es este, ¿vale? ¿Por qué? Porque si alimentamos estos modelos con datos de malas calidades, pues al final podemos tener malas consecuencias, ¿no? Así que hay que llevar a cabo este paso de preparación de los datos, ¿vale? Para comprender lo que tenemos antes de pasar a cosas más avanzadas. ¿Qué pasa? Que este análisis inicial a menudo puede consumir mucho tiempo. Incluso puede consumir, se habla de hasta un 90% del tiempo disponible que tenemos para realizar un proyecto o realizar, pues esto, ¿no? Una extracción de conocimiento que consista en crear modelos, etcétera, ¿no? Pues a menudo esta fase inicial se lleva la mayor cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque claro, tenemos muchas librerías, tenemos Pandas, tenemos Matplotlib, tenemos Seaborn, todas estas librerías que ya conocemos, todas son excelentes, pero claro, cada uno tiene sus propios matices, sus propias funciones y puede tomar cierto tiempo aprenderlas o incluso si ya las tenemos aprendidas, puede tomar tiempo recordarlas. Porque claro, al hacer un análisis exploratorio, nosotros podemos obtener diferentes tipos de información, tanto numéricas como gráficas, de cada una de las variables o de las relaciones entre ellas. Y cada una de estas librerías, pues sí, se puede utilizar, pero cada una tiene sus funciones diferentes y es complicado acordarse siempre de todo, ¿no? Así que bueno, por eso les quería hablar también de estas librerías, porque el objetivo que van a tener es simplemente crear informes detallados con toda esta información de una sola vez, ¿vale? Entonces esto va a ser mucho más rápido, mucho más sencillo, porque simplemente tenemos que, bueno, acordarnos de la que más nos guste. A mí especialmente me gusta bastante la primera, la segunda, la tercera, y a las otras pues son cosas más específicas, pero sobre todo la primera me parece súper interesante y nos da toda esta información de golpe, ¿no? Y no solo, no tenemos que aprendernos todas las funciones que hacen cada una de estas cosas y bueno, crear un código para aplicarla a cada una de estas variables, eso ya no lo tendríamos que hacer, simplemente tendríamos que instalarla, cargarla, ¿no? Y cargar nuestros datos y aplicársela a nuestros datos, aplicarle la función que ya veremos cómo lo hacemos a nuestros datos y ya está. Y luego me genera el informe con toda esta información que ahora vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la primera, que es eData Profiling, y luego vemos estas otras. Vamos a trabajar con Google Colab, por lo tanto tenemos que estar conectados. Si no están conectados, pues pueden hacer clic ahí o aquí y ya les empezará a conectar. Cuando estemos ya con esta palomita verde, eso significa que ya nos han asignado un ordenador y ya podemos trabajar. Pues antes de instalarla les voy a hablar un poquito sobre los datos, que les he puesto aquí el enlace donde pueden ver más cosas sobre ellos, ¿no? Este conjunto de datos va a tener pues un conjunto de variables y un conjunto de filas, ¿no? Y son datos sobre 118 pozos del mar de Noruega que se utilizaron en una competición de Machine Learning, ¿no? No significa que tiene 118 filas, sino que son diferentes informaciones sobre 118 pozos, es decir, va a tener muchas más filas. Así que bueno, es un conjunto que creo que es lo suficientemente grande para ser realista, ¿no? En el conjunto de datos que usualmente van a tener que trabajar, ¿no? Así que vamos a cargar los datos que se llaman así, ¿vale? Los vamos a tener que descargar del GitHub o de la clase y
Y bueno, una vez que lo tengamos ya guardados en local, recuerden que para cargarlos aquí hacen clic en la carpetita, los subimos porque estamos conectados a un ordenador de Google, entonces lo tenemos que subir a este entorno para poder cargarlos en el cuaderno. ¿Vale? Hacemos clic aquí, que es la parte de subir. Seleccionamos los datos, que son estos, los abrimos y aquí nos dice la advertencia de siempre, ¿no? De que nos aseguremos que estén guardados porque esto cuando se finalice la ejecución y lo que hagamos aquí con Google Colab, pues lo vamos a perder, ¿no? Los datos. Así que bueno, ya está, no pasa nada. Ya están cargados, ¿lo ven? Y ahora ya podemos leerlos con la librería de pandas y demás, ¿no? Pero bueno, antes que eso, aquí les he puesto un enlace de la librería que vamos a usar ahora, que es la Data Profiling. Antes se conocía con otro nombre, Pandas Profiling, porque tiene mucha relación con pandas. Y en ese enlace pueden leer pues más información, más detalles, etcétera, ¿no? Pero bueno, en resumen, las ventajas que tiene esta librería es que, ya lo venía comentando un poquito antes, ¿no? Que permite crear informes detallados con toda esa información, tanto numérica como gráfica, de un dataset o un data frame de pandas, ¿no? Es muy sencilla de usar porque es simplemente instalarla, cargarla y usarla. Y nos va a proporcionar información sobre las variables individuales, el análisis de datos faltantes, que es muy importante para saber si faltan datos en alguna de las variables y tenemos que reemplazarlos por algo. Las correlaciones, las interacciones y bueno, la única desventaja que yo le veo es que para un conjunto de datos más grande, mucho más grande, pues sí que se puede ralentizar un poco la generación del informe. Ahora vamos a ver más o menos cuánto tarda para este, ¿vale? Primero vamos a instalarla, ¿vale? Así, pip install edata /profiling. Que esto no va a tardar mucho tampoco, ¿vale? Va a tardar un poquitillo nada más. Y luego, pues ya cargaremos la librería de pandas. Vean, ya ha acabado. 6 segundos. Y nada, cargamos la librería de pandas. Y de esa librería que acabamos de instalar, de Data Profiling, vamos a importar esta función, que es la que vamos a aplicar al data frame de pandas que vamos a cargar aquí abajo. Entonces, he hecho un head aquí para que vean un poquito los datos, ¿vale? Vean que tenemos esta cantidad de variables, no son demasiadas. Luego tenemos valores faltantes en algunas de ellas, ¿vale? Y tenemos variables de diferentes tipos. Por ejemplo, esta es categórica, esta es numérica. Y para usar la función que se llama Profile Report, ¿vale? Que es el informe que queremos generar, simplemente le pasamos la función al data frame y vamos a ver cuánto tarda. Ven, aquí está haciendo pues un resumen del dataset, me está diciendo lo que va haciendo en cada momento, creando las descripciones de cada variable, etc. Y claro, esto es un conjunto de datos normal, no es un conjunto muy pequeño ni es un conjunto muy grande. Va a tardar un poquitito, pero no es demasiado. Para mi gusto no es demasiado porque yo tardaría más en acordarme de todas las funciones para obtener estas cosas que me van a mostrar en el informe y además aquí están en un solo lugar, todo súper bonito, todo clicable porque es interactivo y bueno, es muy fácil de usar. O sea, el resultado es genial. Ven, aquí ya ha acabado, ha tardado 48 segundos, nada de nada. Y aquí me muestra muchísimas cosas. Lo primero que me muestra es un overview, una vista general de las características de este conjunto de datos. Por ejemplo, tiene 12 variables y esta cantidad de observaciones, ¿ves? 17.000, más de 17.000. Tiene esta cantidad de valores faltantes que representa un 3.5% y bueno, no tiene filas duplicadas y este es el espacio que ocupa en memoria. Las variables que tiene 4 de tipo categórica y 8 de tipo numérica, ¿vale? Luego, aquí en la parte de variables, que cada apartado lo pueden seleccionar aquí está overview, variable y así, pueden ir en cada sección o pueden ir bajando y subiendo. Pero bueno, lo interesante es que en el apartado variable yo puedo seleccionar una columna en concreto, por ejemplo esta, ¿no? Y aquí me va a mostrar la información sobre esa variable, ¿no? Por ejemplo, si yo selecciono esta, me
da esta información, si yo selecciono esta me da esta información. Y aquí tienen un botoncito que pone más detalles porque yo puedo obtener más información sobre cada una de estas variables, ¿ven? Las categorías, las palabras que contiene, en fin, muchas cosas, ¿vale? Y, por ejemplo, también salen gráficos, ¿no? Porque, por ejemplo, esta variable que es numérica, lo ideal sería tener un histograma, aparte de estas cosas, ¿no? Si le damos a More Details, aquí ya para las variables numéricas me muestra el histograma de frecuencias, me muestra estadísticos, descriptivos, ¿no? Como por ejemplo la desviación estándar, el coeficiente de variación, la kurtosis, la media, el MAD, la simetría, la varianza, etc. Luego estaría la parte de interacciones, donde podemos seleccionar una variable y otra, ¿no? Para ver las interacciones entre las dos, ¿vale? Y me muestra este tipo de gráfico. Luego están las correlaciones. Las correlaciones sabemos que es simplemente una matriz de correlaciones con el coeficiente de correlación lineal de Pearson para cada par de variables, ¿no? Por ejemplo, aquí lo tenemos en imagen, pero aquí donde pone table lo podemos obtener la matriz numérica, con número, que es una matriz simétrica. Y aquí vemos las correlaciones. Por ejemplo, esto sería una correlación alta de tipo negativa o inversa, ¿no? Pues sería menos 0,75 y sabemos que el coeficiente de correlación está entre menos 1 y 1. Entonces esto está un valor alto porque está cerca del menos 1 y es una correlación negativa. Por ejemplo, podemos ver esta sería positiva porque es un 0,715 que está cerca del 1. Bien, esta sería una correlación muy pequeña porque está más cerca del 0. Todos estos valores numéricos lo podemos ver en colores, bien, que es la matriz de correlaciones visual, donde los colores aquí los tenemos en este rango. Los azules significan positivos, los rojos significan negativos, y mientras más intenso el color, más intensa la correlación, ¿vale? Y mientras más clarito o más cerca del blanco, pues más cerca de la ausencia de correlación, ¿no? Y aquí sería lo de los valores faltantes, ¿vale? Lo de los nulls, esos que aparecían en los datos, ¿no? De hecho, aquí me muestra al final una muestra, o sea, un subconjunto de las 10 primeras filas y las 10 últimas filas de los datos, ¿no? Para ver más o menos cómo luce. Así que fíjense qué completo es este informe. A mí me gusta bastante este. Se puede obtener bastante información sobre los datos de una manera muy sencilla. Y nada, ahora vamos a ver otra librería, que es la librería Detail. Aquí les he puesto el enlace para la ayuda de la librería y para que vean más detalles sobre ella. Esta también es muy fácil de usar. Incluso podemos editar los datos, no solo obtener información visual, sino editarlos, ¿vale? Vamos a instalarla para verla. Y luego aquí es posible que nos vaya a pedir reiniciar el entorno de ejecución, ¿no? Tenemos que mirar si al final nos pone un warning para reiniciar el entorno de ejecución. A mí no me lo ha puesto porque yo ya lo había hecho antes, por eso tengo palomitas verdes, ¿vale? Pero bueno, simplemente si te sale el mensaje, el warning en color rojo o naranja, no me acuerdo muy bien cómo era, te va a salir un botoncito aquí que pone resetear, ¿no? Le damos ahí y simplemente volvemos a cargar la librería de pandas y los datos porque, claro, reiniciar el entorno de ejecución, pues se resetea esa parte también, ¿no? A mí no me lo he puesto ahora, pero si están trabajando con Google Colab y es la primera vez que cargan este cuaderno, pues es posible que se los ponga, así que simplemente lo resetean. Importamos todo de nuevo, importamos la librería Detail y esta función, ¿vale? Y tenemos que hacer esto porque si estamos trabajando en Google Colab, esa línea de código es importante para poder abrir el informe, ¿vale? Si estamos en un Jupyter Notebook en local, posiblemente funcione sin tener que usar esta instrucción, ¿vale? Del Colab, pero si nos da algún problema le podemos pasar este parámetro dentro de la función que vamos a cargar ahora, que es detail.show, ¿vale? Que es simplemente la función que usamos para mostrar el informe interactivo.
Bien, nosotros como estamos en Colab y ya le hemos hecho esto, pues simplemente va a funcionar, nos pone aquí el enlace que tenemos que hacer clic y nos abre el informe en una nueva pestañita de nuestro navegador. Ven, y aquí vienen los datos que yo puedo modificar, ¿vale? Puedo seleccionar una variable, por ejemplo esta, y puedo eliminarla, puedo renombrarla, puedo ocultarla, puedo hacer replacements, en fin, puedo hacer muchas cosas y dentro de esas cosas me viene aquí describir la variable, ¿no? Entonces, bueno, para variables categóricas me da cierta información, bien, y para variables numéricas, como por ejemplo esta, vamos a describirla, me da algunas otras cosas, como por ejemplo boxplots, cosas más numéricas descriptivas, histogramas. Bien, en el histograma también me pone la estimación de la densidad. En fin, que aquí pueden jugar con esto y ver todas las cosas que al final este informe genera, ¿no? Que son descripciones de cada una de estas variables. De hecho, aquí también me habla de atípicos y en fin, de muchas cosas que pueden explorar y pueden ir también a la ayuda de la función para aprender más sobre ella. Vamos a continuar y vamos a ver ahora la librería de SweetBees. SweetBees es otra librería de exploración y visualización de datos y también nos va a generar un HTML, una pestañita como esta, interactiva para explorarla. ¿Vale? Aquí les he dejado la ayuda de la función, vamos a instalarla. Importamos la librería, importamos pandas también y los datos también para que no haya problema. Y luego, una vez que esté todo esto importado, para usarla tenemos que usar estas dos líneas de código. ¿Qué pasa? Que el punto .show pues no nos va a mostrar el HTML, ni aquí ni se nos va a abrir, sino que va a guardar el archivo HTML, que es el informe interactivo, en la carpeta de trabajo. Como estamos en Colab, la carpeta de trabajo es esta. Entonces, cuando yo haga clic aquí y esto termine, se me va a guardar aquí ese archivo que lo podemos descargar y abrirlo para poder verlo en el navegador local de nuestro ordenador local. Bien, ahora cuando termine, ven, ya ha terminado. Aquí no se me muestra porque todavía no está actualizado, pero si yo le doy aquí a actualizar, ya se muestra, ¿ven? Y entonces esto yo lo doy a descargar, le abro y aquí está, ¿ven? Entonces tengo aquí carpetitas por cada una de estas variables, por ejemplo esta, y aquí a un lado puedo ir a ver qué información hay de cada una de esas variables, ¿no? Y para este tipo de variables, que son variables continuas, numéricas, pues tengo información numérica, información visual, el tipo de histograma, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Y qué más puedo hacer aquí? Pues aquí en asociaciones es donde vamos a ver los gráficos de correlaciones entre las variables, que al final son asociaciones entre ellas, ¿no? Este gráfico es similar al que vimos al principio, es un gráfico de matriz de correlaciones, lo que simplemente, por ejemplo, la forma es diferente, porque aquí nos va a poner un círculo o un cuadradito dependiendo de si la variable es categórica o numérica, y luego lo otro es igual porque, por ejemplo, el tamaño de la figura representa la fuerza de la relación, el color representa el valor del coeficiente y también la intensidad. Si es azul será un coeficiente positivo, si es rojo será un coeficiente negativo. Bien. Y nada, eso es lo que podemos hacer con esta librería. Vamos a cerrar aquí. Y vamos a pasar a la otra librería que es MissingNo, que nos proporciona una serie de visualizaciones para comprender específicamente la presencia de los datos missing, o sea, los datos faltantes y su distribución, ¿vale? O sea, específicamente para eso nos proporciona una cantidad de gráficos sobre ellos, ¿vale? O sea que es menos descriptiva o más específica que las demás, ¿vale? Por eso a mí me gusta menos, pero en el caso de que nos llame mucho la atención o nos interese bastante describir esto dentro del data frame, del conjunto de datos, pues
esta nos va a venir bastante bien para eso, ¿no? Aquí tienen la ayuda y nada, vamos a instalarla. La importamos los datos y estas son las 4 funciones, que son 4 gráficos que se interpretan de esta manera. Nos va a decir el primero si tiene valores faltantes o no, y luego la segunda función nos dice dónde se producen y qué tan correlacionados están, nos lo dice en la penúltima y última función. Bien, entonces aquí tenemos estos gráficos sobre los valores faltantes. Bien, cuán completas están cada una de estas variables y cuántos valores faltantes hay. Y bueno, en el caso de que nos interese eso, pues tenés esa librería ahí. Y luego por último está esta librería que es muy curiosa porque es una librería bastante nueva a día de hoy porque estamos en marzo del 2023 y salió en febrero, el mes anterior. Y lo que hace es aprovechar la inteligencia artificial para ayudarnos a hacer cosas con los conjuntos de datos, los data frame de pandas, mediante el uso de preguntas, o sea, utiliza el lenguaje natural y nosotros le pasamos la pregunta, es decir, lo que nosotros queremos obtener en forma de pregunta y me devuelve el resultado directamente. Entonces es como que ahorra la parte de saberse el código. Y otra cosa curiosa que hace es que también le podemos decir que nos genere un código para hacer algo. Es decir, o le hacemos la pregunta y me devuelve directamente el resultado, o le hacemos la pregunta y me devuelve el código para hacerlo, ¿vale? Aquí les he dejado el enlace donde pueden ver más detalles. Vamos a instalarla, vamos a importarla, ¿vale? Importamos los datos también. Y lo que vamos a hacer es usar primero el método ask, que es obviamente para hacer preguntas utilizando el lenguaje natural. Entonces a df, que es el data frame, le pasamos el método .sketch.ask y por ejemplo le podemos preguntar cuáles son los valores máximos para cada una de las columnas o variables de mi data frame que sean numéricas, ¿vale? Hay que pasárselo en idioma inglés y simplemente sin saberse el código, si nosotros tenemos que tener que proporcionar un código, ya me devuelve el resultado, ¿vale? O sea que esto es una especie de traductor de lenguaje natural a código, lo aplica y me devuelve directamente el resultado, ¿vale? También podemos preguntarle cuán completos son estos datos y devuelve el resultado, y también podemos preguntarle cómo hacer algo, es decir, que nos devuelva un código para hacer algo, por ejemplo, un gráfico de dispersión entre 2 variables, ¿vale? Y personalizado incluso, ¿no? Que eso sería con el método howto. Le pasamos a df el .sketch.howto y dentro le pasamos esta pregunta: how do I plot esta variable against esta otra variable using a line plot, o sea, un gráfico de línea. Y además quiero que esa línea sea de color rojo. Bien, eso es lo que le estamos diciendo ahí. Y claro, me va a devolver este código que yo he copiado y pegado abajo para correrlo y verificarlo, ¿vale? La respuesta de esto es el código, que esto lo podemos copiar, lo pegamos aquí abajo, que ya yo lo tengo aquí pegado. Y vean que esto me genera lo que nosotros queríamos, que era un gráfico de dispersión entre las 2 variables en forma de líneas rojas. Así que increíble, ¿no? O sea que la que podemos usar para obtener códigos cuando nosotros pues queremos personalizar algo, hacer algo un poquito más complejo y queremos ahorrarnos la parte de hacer el código, o podemos directamente preguntárselo y decir que nos genere el resultado, ¿no? Cualquiera de las 2 cosas. Y nada, esto era más o menos lo que quería contarles, porque creo que esto tiene muchas ventajas a la hora de ahorrarnos tiempo en nuestra cabeza, de intentar acordarnos de todo eso, ¿no? Porque yo creo que mientras nosotros tengamos lo importante, que es la base, el conocimiento, ¿vale? ¿Para qué es esto? Que al final el objetivo es describir las variables y describir el conjunto de datos y ver qué problemas pueden tener estos datos para resolverlos antes de hacer los modelos. Mientras nosotros sepamos eso y sepamos interpretar el resultado de ese análisis inicial, descriptivo, exploratorio, pues ya está, eso es lo importante. O sea, no hace falta acordarse del nombre de todas las librerías y todas las funciones dentro de cada librería. Eso no es lo importante. Lo importante es el objetivo, lo que nosotros queremos averiguar, y el resultado, saberlo interpretar. Así que bueno, estas librerías son
muy, muy buenas por eso, porque nos ahorran ese tiempo perdido de intentar averiguar cómo llegar a donde queremos llegar. Nos ahorran eso nos dan el resultado muy directo, muy fácilmente, muy sencillo, muy simple de usar, porque ya ven que es muy interactivo, ¿no? Como por ejemplo este, que podemos ir clicando así y viendo todo en este informe, que además es bastante bonito visualmente, ¿no? Así que nada, es una herramienta más que pueden utilizar en sus proyectos y espero que les guste y que les sea de utilidad. Un abrazo a todos y nos vemos en la siguiente clase.